Hola, muy buenas tardes, amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales del Centro Universitario de Zacapa CUNSAC de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Reciban un cordial saludo del maestro en ciencias Carlos Augusto Vargas Galvez, director de este centro universitario, de los miembros del consejo directivo y, por supuesto, agradecemos a las personas que hoy nos acompañan en la sala de Zoom del Centro Universitario de Zacapa para la conferencia Medios de Impugnación en el marco de la Ley Electoral y Partidos Políticos. Agradecemos también a quienes representan al Tribunal Supremo Electoral, a las asociaciones como ASAPRODE y ASOANCHI. Bienvenido a esta sala, licenciado Germán Vargas. Él es el representante de ASAPRODE acá en Zacapa. Asimismo, le damos la cordial bienvenida al licenciado Luis Agastume, a la licenciada Mari Bonray, a la licenciada Guadalupe Hernández, a la licenciada Andrea Morales y por supuesto a nuestro conferencista esta tarde, al maestro Gabriel Aguilera Bolaños. Bienvenidos a esta conferencia y por supuesto a cada uno de ustedes que nos están sintonizando a través de Facebook Live del Centro Universitario de Zacapa. Vamos a dejar en uso de la palabra a la licenciada Mari Carolina Bonray. Muy buenas tardes a todos, estimados colegas, representantes de ASAPRODE, representantes de ASOANCHI y todos los oyentes, magistrado que nos trae esta exquisita conferencia. Sean todos y cada uno bendecidos en el nombre de Jesús y les doy las gracias por esta oportunidad y les animo a que sigamos cuidándonos, a que sigamos escuchando estas conferencias virtuales que tanto bien nos trae en esta época de la pandemia. Estamos en una situación complicada y difícil, pero vamos a salir adelante porque vamos a cuidarnos y vamos a seguir todos los protocolos de higiene, de limpieza, de todo lo que tengamos que cuidarnos y protegernos para que podamos salir adelante, aprovechando siempre el seguir teniendo y aprovechando estas oportunidades que se nos dan por medio de las asociaciones, ASAPRODE, ASOANCHI, por medio de toda la unidad académica, de todas las instituciones que se involucran en esta oportunidad para podernos traer estas conferencias virtuales, que es lo más nuevo, es lo más novedoso, porque tenemos que seguir cuidándonos y seguir aprendiendo. Tenemos que seguir cuidándonos de esta pandemia que nos ha traído en este año, pero a la vez nos ha traído muchos cambios, porque tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios, siempre manteniendo el distanciamiento, cuidándonos de toda esta pandemia en el sentido de que ya nos dejaron libertad para poder hacer lo bueno o lo malo, podríamos decir, ¿verdad? Pero en este caso nosotros vamos a esperar y vamos a darnos la oportunidad de cuidarnos para poder seguir adelante y siempre aprendiendo en los conocimientos de todos los magistrados y los exponentes tan exquisitos que han traído en estas oportunidades. Así es de que muchas felicitaciones para todos. Sigamos cuidándonos, no nos descuidemos para que podamos seguir adelante en toda esta aventura que nos está tocando vivir, pero saldremos adelante con estos nuevos cambios y cuidándonos siempre, protegiéndonos, guardando el distanciamiento, guardando los protocolos de protección, de distanciamiento, lavado de manos y toda esta situación que debemos de usar nuestra mascarilla cuando estemos solos, pues así como estamos ahorita, yo estoy sola, pues por eso no tengo mi mascarilla, pero ya saben ustedes, compañeros, colegas, Dios les bendiga, que sigamos adelante y protegiéndonos siempre para que podamos salir de toda esta situación bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos la participación de la licenciada Maribón y asimismo
Le damos la cordial bienvenida al presidente de ASAPRODE, el licenciado Germán Orlando Vargas Salguero. Gracias, licenciada, muy amable, y gracias por su apoyo siempre. Tengan todos muy buena tarde. En nombre de todos los miembros de Junta Directiva de ASAPRODE, en esta tarde me es grato dar la más cordial bienvenida a cada uno de los asistentes a esta conferencia. Así también dar la bienvenida al maestro Gabriel Vladimir Aguilar Bolaños. Maestro, reciba de nuestra parte un grato agradecimiento por haber hecho un espacio en su agenda para estar esta tarde con nosotros y pues por todos los conocimientos que nos trasladará el día de hoy. Estamos convencidos que el día de hoy será de mucho provecho para todos nosotros los abogados y para todas las personas que asistirán virtualmente a esta conferencia. Y pues aprovechando la oportunidad y el espacio, quiero manifestar a todos nuestros asociados que nuestro compromiso como asociación con la academia y con la constante capacitación a nuestro gremio sigue. Así también agradecer al ingeniero Carlos Vargas, director de nuestra Casa de Estudio CUNSAC, por el apoyo a la presente actividad. Gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Gracias, maestro, por la oportunidad que nos va a dar esta tarde de escuchar. Muchísimas gracias por su participación y esa cordial bienvenida a todos los asistentes a través de las redes sociales de Facebook Live. Cedemos el espacio en esta oportunidad a la licenciada Guadalupe del Carmen Hernández, que tendrá el privilegio esta tarde de leer la hoja de vida del conferencista. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tengo el honor de presentar la hoja de vida del colega Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, un abogado y notario, graduado con distinción, colegiado, ha dado a esta Guatemala 14 años de su experiencia. Los méritos académicos tiene una maestría en máster en Derecho de Empresa en la Universidad de Nevada, España. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, graduado en la Universidad Francisco Marroquín. Ha dado docencia universitaria en la Universidad Rafael Andiva en los cursos de Integración Centroamericana, Teoría de la Integración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, trabajos de graduación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad del Istmo, es catedrático de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho, catedrático de los cursos de Common Law en la Universidad Francisco Marroquín, examinador de los exámenes privados de la Universidad Francisco Marroquín, cursos de relevancia, tiene varias propuestas legislativas, méritos profesionales. Yo creo que no nos alcanzaría la tarde para describir todas las capacidades que tiene el conferencista del día de hoy y que vale la pena que nosotros estemos entregados en esta tarde a escucharlo, y le damos infinitamente las gracias. Zacapa se lo agradece, los profesionales de Zacapa se lo agradecemos, que este día nos haga entrega de sus conocimientos a través de este medio. Y gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, licenciada, y recuerden que anclado en los mensajitos en los comentarios de Facebook Live, usted podrá redactar las preguntas que usted tenga esta tarde en esta conferencia para nuestro conferencista, y ahí mismo se va a estar posteando el link para la respectiva asistencia. Presentamos entonces esta tarde con ustedes con la conferencia Medios de Impugnación en el marco de la Ley Electoral y Partidos Políticos al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, maestro Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños. Buena tarde, el tiempo es suyo, maestro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Primero que todo, pues agradecerles la invitación. Para mí es un honor acompañarlos, agradecerle a CUNSAC, agradecerle también a ASAPRODE, y bueno, mandarles un caluroso saludo hasta Zacapa. Realmente para nosotros es muy importante que los guatemaltecos conozcan a sus magistrados. Digamos, nosotros como magistrados, esta nueva magistratura quiere ser una magistratura proactiva, que realmente pues haga trabajo de campo y se acerque a la población.
Lamentablemente por la pandemia, de momento no hemos podido visitarlos a nivel personal o físicamente, pero gracias a la tecnología pues nos permite acercarnos hasta Zacapa, y yo espero que pronto ya podamos visitarlos de forma personal, y con mucho gusto pues los estaríamos visitando allá para compartir con ustedes pues, diferentes temáticas, ¿verdad? Yo creo que eso es un sentir de los 5 magistrados. Queremos ser muy activos en ese sentido, queremos que la gente conozca a los magistrados que pues somos parte del Tribunal Supremo Electoral, y realmente creo que es algo que se ha perdido. Como ustedes saben, yo recién el 14 de enero entregué mi cargo como ministro de Trabajo y Previsión Social. Previo a ello fui viceministro de Trabajo y Previsión Social, y creo que algo muy importante que a veces olvidamos los funcionarios públicos es que realmente tenemos que acercarnos a la población. La población tiene que saber que no ha habido, digamos, como una costumbre, una tendencia que los funcionarios cuesta mucho que lleguen a un lugar o que le den una audiencia a uno, y no. Al final el funcionario público, su misma denominación lo indica, nos debemos a la población, somos un trabajador del pueblo, así que realmente estamos a la orden para servirles y apoyarlos en lo que podamos, y por supuesto compartir con ustedes pues los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los años, pero también enriquecernos de los conocimientos que ustedes nos puedan compartir. Y también, pues lógicamente, hoy que vamos a tener la oportunidad de tener preguntas, pues también tener esa retroalimentación para establecer también cómo los demás colegas abogados, y asumo que también además de colegas abogados habrán personas de otras profesiones que nos están escuchando y viendo. Entonces también decirles que el tribunal está a sus órdenes, y que esperamos como nueva magistratura realmente recuperar la confianza de la población en el Tribunal Supremo Electoral, tener un proceso electoral transparente, tener un proceso electoral basado en tecnología, y también tratando de recuperar la confianza y enfocándonos en acercarnos a la población. Lo que queremos también es incrementar esa participación política, sobre todo enfocarnos en los jóvenes, que los jóvenes participen. Y bueno, la verdad que queremos generar, ayer yo estaba participando también en un evento que hablamos de la construcción de la cultura cívica. ¿Cómo podemos nosotros generar esa cultura cívica? ¿Será que la tenemos? ¿Será que no la tenemos? Y cómo, digamos, no solo los jóvenes, también pues ya los adultos van retomando esos valores democráticos, y entendemos por qué es importante participar en política. El Tribunal Supremo Electoral, como ustedes lo saben, es el ente rector máximo en materia electoral. Sin embargo, a lo largo de los años, pues han habido varias reformas. La última fue en el año 2016. Y en la práctica, si ustedes lo ven, pues realmente el Tribunal Supremo Electoral no es un Tribunal Supremo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, lo que nosotros resolvemos todavía es sujeto al amparo. Entonces, aquí ahí, digamos, han habido algunas discusiones al respecto. Lo que nosotros queremos realmente dejar como legado de esta magistratura es retomar eso, tener criterios jurídicos claros para las diferentes resoluciones, tener también criterios uniformes, ¿verdad? Criterios homologados, porque, digamos, ustedes lo pudieron ver en el último proceso, el registro de ciudadanos decidía una cosa y el pleno de magistrados decidía otra. O a veces alguna dependencia, el registro de ciudadanos decidía algo, el registro ciudadano decidía otra cosa, el director del registro, y posteriormente el pleno decidía otra cosa. Y eso no puede ser así, tiene que haber una unidad de criterio en el Tribunal Supremo Electoral, esto en aras a la certeza jurídica. Entonces, eso, digamos, yo para el tema que vamos a desarrollar, pues es un tema bastante específico, que son los medios de impugnación en materia electoral, pero sí quisiera yo aprovechar la oportunidad para contextualizarlos un poco, ¿verdad? Ya que, pues, lógicamente los recursos ustedes los encuentran regulados en ley, pero sí quisiera hacerles un contexto general de los deseos de esta magistratura, y que, bueno, enviarles este mensaje, que para nosotros es muy importante tener la retroalimentación no solo de nuestros colegas abogados, sino también pues de toda la población guatemalteca. Les pedimos también que nos acompañen en este proceso. Hay siempre una percepción que el Tribunal Supremo Electoral trabaja una vez cada 4 años, y eso no es cierto. Realmente el tribunal tiene que empezar a trabajar pensando en las próximas elecciones un día después de finalizar el periodo electoral anterior.
Y en eso estamos, ¿verdad? Queremos modernizar el tribunal. Yo, los que ustedes, si alguno de ustedes pues conoce el tribunal incluso desde su misma sede central, pues estamos en la Casa Yurrita, ya es una casa bastante antigua, es patrimonio cultural y realmente no es un lugar apto para oficinas. Adicionalmente, nosotros estamos todavía en el siglo pasado, todo es papel, ya no caben los papeles aquí en el tribunal. Entonces queremos modernizar este tribunal. Y la modernización del tribunal también conlleva la facilitación de procesos para nuestros usuarios. Seguramente muchos de ustedes en algún momento se asesoran a algún partido político o ustedes van a participar en algún proceso de elección, pues se van a tener que acercar al tribunal a hacer sus trámites. La idea es que también prioricemos la realización de trámites electrónicos y poco a poco van a ir ustedes viendo el resultado de esa modernización. Y bueno, pues ya que en este caso hablamos de los medios de impugnación en materia electoral, es importante que podamos separar dos temas. Los medios de impugnación que proceden en el proceso electoral o durante el proceso electoral y aquellos que proceden fuera de este. Y es así que, digamos, el tribunal, pues dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, son los diferentes recursos que se pueden interponer. Algo que es muy importante, lo vamos a ir platicando en esta charla, son, digamos, los errores más comunes que vemos. Precisamente interponen un recurso que no procedía porque no era el recurso idóneo en el momento, ¿verdad? No era un recurso que procedía en el proceso electoral, sino que procedía fuera de este, por ejemplo. O las resoluciones que se impugnan, ¿verdad? Yo no me voy a enfocar solo en los temas que están en ley, sino también hablar un poco de temas más prácticos, ¿verdad? Digamos, cuáles son los recursos más comunes, más frecuentes, qué tipo de resoluciones son las que más se impugnan, porque también eso es importante que ustedes lo vayan viendo. También les comento que ya estamos trabajando también en la propuesta de reformas de la ley electoral y partidos políticos, y realmente lo que queremos tener es una ley que sea operativa, ¿verdad? Una ley que facilite las elecciones y no venga a complicar ese proceso electoral. La ley debe ser clara, no debe estar sujeta a discrecionalidades, y las reformas de 2016 se realizaron en una coyuntura bastante compleja. Ustedes se recordarán de los eventos políticos del año 2015, y a raíz de esto pues surge esta reforma del 2016, y en algunos artículos quedan varias ambigüedades y se tuvo muchos problemas a la hora de la aplicación. Y eso es lo que nosotros también pretendemos, digamos, abordar en un proceso de reforma electoral. Vamos a ver también, digamos, por ejemplo, que una de las resoluciones que son más impugnadas es la inscripción o no inscripción de un candidato. Ustedes pues también saben perfectamente que muchas veces los rechazaban, por ejemplo, porque eran contratistas del Estado o porque no tenían finiquito. Cómo nosotros estamos estableciendo estos criterios, el famoso transfugismo, por qué, digamos, es necesario entrar a ver estos temas en la actualidad, pues precisamente para evitar que se vuelvan a dar los mismos problemas que se dieron en las elecciones pasadas. Vamos entonces a iniciar ya con lo que son los recursos como tal. Si nos vamos a la ley electoral y de partidos políticos, pues el primer, digamos, medio de impugnación que vamos a encontrar es el recurso de aclaración y o ampliación. Aquí, como todos, la mayoría somos colegas abogados. Ustedes saben que para interponer este recurso, pues básicamente se dan aquellos casos en la que los términos que se utilizan en una determinada resolución contienen alguna ambigüedad o son oscuros o contradictorios. En ese caso, pues procede la aclaración. Y en el caso de la ampliación, es, por ejemplo, que el tribunal o el registro se hubiera omitido conocer alguno de los aspectos planteados, ¿verdad?, en el asunto que fue sometido a consideración del tribunal o del registro de ciudadanos. En este caso, el recurso de aclaración y ampliación, pues dependiendo de la resolución que se trate, puede ser planteado ante el registro de ciudadanos o ante el Pleno del Tribunal Supremo Electoral. Y el proceso
es el mismo en ambos casos. La solicitud debe presentarse dentro de las 48 horas de notificada la resolución y el Tribunal Supremo Electoral o el Registro de Ciudadanos cuenta con tres días siguientes a su presentación para resolver el recurso, ¿verdad? Acá, digamos, viendo esta situación en el Tribunal Supremo Electoral, los recursos de aclaración y ampliación no son comunes, no, digamos, no ingresan una gran cantidad de recursos de aclaración y ampliación. Ahora bien, en la época electoral, pues sí, hay más recursos de aclaración y ampliación. Sin embargo, muchas veces las partes interesadas pues prefieren pasar a otro recurso directamente para ahorrarse tiempo y pues agilizar su trámite, ¿verdad?, correspondiente. Este caso de la aclaración y ampliación hay que aclarar también que pues es un recurso que podría utilizarse no solo en proceso electoral, sino también en una fase de proceso que no exista elecciones, ¿verdad?, que no haya un proceso electoral. En otro de los recursos que tenemos regulados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos es el recurso de revocatoria. Y en este caso hay que ser muy específico, ya que este recurso de revocatoria procede únicamente contra resoluciones definitivas dictadas por las dependencias del Registro de Ciudadanos. Esto de conformidad con el artículo 188 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, ¿a qué se refiere con dependencias del Registro de Ciudadanos? Pues ahí tenemos, por ejemplo, la Jefatura de Organizaciones Políticas, en donde se lleva el trámite también de, ya por ejemplo, los procesos de inscripción, de formación de partidos políticos. También procede contra las resoluciones de las subdelegaciones y las delegaciones del Registro de Ciudadanos. Entonces acá es muy importante, digamos, que se tenga claro el concepto y cuándo procede este, porque muchas veces se plantea el recurso de revocatoria contra algunas providencias que no son definitivas y por ende pues, se rechaza el recurso de revocatoria. Los casos más comunes, ¿verdad?, que en los que hemos visto el recurso de revocatoria son inscripción, suspensión, cancelación y las multas o sanciones a los partidos políticos. Esto se encuentra regulado en el artículo 155, inciso F de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Como les indicaba, ¿quién conoce? Pues ya que es un recurso de revocatoria, en este caso pues conoce el órgano jerárquico superior del Registro de Ciudadanos, que es el director del Registro de Ciudadanos, y ellos pues conocen todo lo que venga, los recursos de revocatoria que se planteen ante resoluciones de sus dependencias. Este recurso tenemos dos formas de interponerlo. Una es interponerlo ante la dependencia que dictó o que emitió la resolución correspondiente, y esta dependencia tendría que elevarlo al director del Registro de Ciudadanos en un plazo de 48 horas. Ahora bien, podríamos hacerlo de una forma directa ante el director del Registro de Ciudadanos, y este, a su vez, tendría que solicitar al funcionario que dictó la resolución, pues que eleve un informe circunstanciado con los antecedentes del caso, a su vez también en un plazo de 148 horas. Estos dos temas se encuentran regulados en el artículo 189. Finalmente, pues una vez esté el recurso planteado, se tienen 5 días para resolver. Es un plazo no mayor de 5 días para resolver y debe ser notificado a más tardar 2 días después de la resolución. Acá, digamos, es muy importante que tomemos en consideración que muchas veces lo que sucede es que a pesar que tenemos 5 días para resolver, pues puede tomarse esto, digamos, como se interpreta que es cuando esté en estado de resolver, ¿verdad? Entonces, acá es importante porque muchas veces hay dudas respecto al cumplimiento del plazo para resolver porque se toma, digamos, un plazo mayor, pero esto debe considerarse desde el momento en que el expediente esté en estado de resolver. Ahora pasaríamos, en este caso,
a los recursos que se dan fuera, la revocatoria, perdón, y el siguiente recurso, que es la apelación, se dan cuando no estamos durante el proceso electoral. La apelación, como ustedes lo vieron anteriormente, la revocatoria procede contra resoluciones definitivas emitidas por las dependencias de registros ciudadanos. Una vez resuelve el registrador de ciudadanos, el director del registro de ciudadanos, ante esas resoluciones definitivas procede el recurso de apelación. Y aquí conoce el Pleno del Tribunal Supremo Electoral. Se interpone ante la dirección del registro de ciudadanos en el término de 3 días desde la última notificación de la resolución del registro de ciudadanos. Acá hay un tema también muy importante, ya que en la práctica esto es complejo y es algo que nosotros también estamos analizando cómo lo podemos pues, transformar o reformar hacia un proceso más ágil y hacia un proceso más eficiente. Ya que interpuesto el recurso con notificación a los interesados, el expediente y un informe circunstanciado se eleva en un plazo de 3 días al Pleno del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué quiere decir esto? El registro de ciudadanos recibe el recurso de apelación y notifica a las partes que recibió un recurso de apelación. Sin embargo, nosotros venimos a encontrar que el registro ciudadano recibe el recurso, pero no entra a calificar ni siquiera los aspectos formales que debería cumplir el registro. O, por ejemplo, no entra a decir si la resolución que se está apelando efectivamente es sujeta al ejercicio de una apelación o si es apelable. ¿Qué sucede? Entonces, simplemente reciben el recurso, notifican a las partes y les indican, bueno, se planteó un recurso de apelación y lo elevan al Pleno. El Pleno da audiencia por 3 días a los interesados y ya sea que estos contesten o si su contestación, pues se procede a la resolución. Y acá, digamos, es lo importante que en el registro de ciudadanos no se califica, digamos, el recurso como tal. ¿Por qué? Porque es el Pleno de Magistrados el que, digamos, que si detecta que efectivamente no era procedente el recurso de apelación en este caso, de manera formal, no entrando a los sustantivos, sino, no al fondo del asunto, sino solo a la forma, o por ejemplo que la resolución que están apelando no era apelable, pues la tenemos que, no la entramos a conocer, la rechazamos, o sea, se rechaza in limine. Mientras que si esto lo hiciera antes el registro de ciudadanos, esto no llegaría al Pleno del Tribunal, ya que pues básicamente le diría, mire, esto no procede porque no procede la apelación en este sentido, o por ejemplo, les podría decir que viene un recurso de apelación que no trae petición, que no señala el agravio, igual lo recibe el registro y no entra a calificar estos aspectos. También es importante tomar en cuenta que acá puede haber, para la solicitud que se abra prueba, puede ser a solicitud de parte o el mismo Tribunal Supremo Electoral, si lo considera permanente, puede abrir a prueba por el plazo de 5 días, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Electoral y Partidos Políticos. Claro, lo más común es que las partes presenten sus pruebas y soliciten su diligenciamiento. Ahora bien, si esto no fuera así, el Tribunal Supremo Electoral, si considera que para poder tomar una resolución bien fundamentada o para analizar a fondo el caso necesita que se abra prueba, lo puede abrir el mismo tribunal por un plazo de 5 días. Ante las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, del Pleno como tal, al momento de resolver una apelación, esto, vuelvo a reiterar, durante la fase fuera del proceso electoral, procedería el recurso de amparo. En este caso, pues, procede en los casos previstos en la ley de amparo
y esto se encuentra regulado en su artículo 10. ¿Quién conoce? Del amparo conoce la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, y en el caso de la apelación del mismo, pues lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Acá también lo tenemos regulado en los artículos 249 de la Ley Electoral de Partidos Políticos y en el artículo 60 de la Ley de Amparo. El plazo varía. Esto es muy importante también que ustedes lo tomen en cuenta. El plazo en el caso de fuera del proceso electoral es de 30 días después de la última notificación. Ahora bien, durante el proceso electoral, únicamente en dicha materia, es decir, en la materia electoral, se cuenta con un plazo de 5 días. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando estamos en el proceso electoral hay una gran urgencia de las, digamos, de las partes para que les resuelvan, porque estamos en proceso de inscripción de candidatos, de impugnación de inscripciones, y eso lógicamente en la dinámica electoral es fundamental que los recursos puedan plantearse de manera ágil. ¿Qué pasa? Muchas veces yo, digamos, viene un potencial candidato y quiere inscribirse, se le rechaza su inscripción y él llega hasta el amparo y pues se le resuelve ya casi un mes antes que se den las elecciones, y eso pues ya el candidato perdió toda la oportunidad de pues, hacer una campaña política, presentar su plan de trabajo. Entonces por eso es tan importante que haya una agilidad durante el proceso electoral. Cuando pensamos también ya en recursos específicos durante el proceso electoral, acá tenemos el proceso, el medio de impugnación, el recurso de nulidad. Este procede contra todo acto y resolución del proceso electoral. Noten ustedes la diferencia, ¿verdad? Aquí procede contra todo acto y resolución del proceso electoral. En el, digamos, en el recurso de revocatoria o en el recurso de apelación, únicamente procedía contra resoluciones definitivas. Acá no, acá es contra todo acto y resolución del proceso electoral. Y acá es muy importante también que se tome en cuenta que en el caso del recurso de nulidad, automáticamente, digamos, lo conoce el Tribunal Supremo Electoral y lo resuelve de pleno, es decir, no hay un trámite en el recurso, se presenta y el Tribunal Supremo Electoral debe resolver. Y lo debe resolver dentro del plazo de 3 días, y acá también es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto. Si no se cumple nuevamente por el principio de celeridad procesal y por el tema de la presión que existe en el proceso electoral, si el tribunal no resuelve dentro del plazo de 3 días, se puede iniciar proceso penal o incluso la destitución del responsable en que no se haya cumplido con este plazo de los 3 días. Esto se encuentra regulado en los artículos 246 y 247 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En el caso del recurso de nulidad, las notificaciones de estas resoluciones deben realizarse nuevamente también en 2 días. Y acá también, ¿verdad?, procede la destitución en caso que no se cumplan estos 2 días. Acá lo que se está priorizando es ese principio de celeridad y tratar, digamos, que las partes que quieren participar, están interesados en participar en la elección, pues puedan tener el tiempo suficiente, una vez resueltos los recursos correspondientes, si se les resuelve sin lugar, pues poder presentar la acción que corresponde, o si es con lugar, pues tengan el tiempo suficiente para, por ejemplo, en el caso de una inscripción de candidato, inscribirse y posteriormente, pues también ya llevar a cabo su campaña política. Aquí también es muy importante que se tome en cuenta que la nulidad únicamente puede ser interpuesta por las partes debidamente acreditadas o sus legítimos representantes. En el caso ya en el proceso electoral, también el mismo día del proceso electoral, los fiscales nacionales, los secretarios y fiscales departamentales de los partidos y comités cívicos electorales
pueden interponer los recursos de revisión y nulidad. ¿Verdad? Pero eso ya es, digamos, en el momento electoral precisamente. Contra las resoluciones, en este caso sí ya serían, del recurso de nulidad serían unas resoluciones definitivas, porque emanan del Pleno de Magistrados, pues procedería la acción constitucional de amparo. Ojo, tendríamos que agotar el principio de definitividad, ya que previamente tenemos que agotar el recurso de nulidad. ¿Quién conoce de este amparo? Pues nuevamente la Corte Suprema de Justicia, y en el caso de la apelación del mismo lo conocería la Corte de Constitucionalidad. Acá tenemos, como les mencionaba anteriormente, 5 días para interponer este recurso de amparo, porque pues, se prioriza la importancia que hay y la dinámica del proceso electoral, que perder una semana en el proceso es sumamente costoso para los candidatos, así que pues le damos una resolución en 5 días, para interponerlo en 5 días. Posteriormente, como les quería comentar, les quería mencionar, digamos, los casos más frecuentes en los que se interponen los diferentes recursos administrativos y los amparos. Acá podríamos hablar de las multas por campaña anticipada o campaña ilegal. También las resoluciones en lo que respecta a la no inscripción de candidatos o impugnación de candidatos inscritos. Acá también hay algo muy importante que podría ser las impugnaciones a las elecciones generales o municipales. Y finalmente también algo muy interesante, que es cuando tenemos recursos contra los acuerdos de adjudicación de cargos, es decir, ya digamos, una autoridad legítimamente electa ya se le ha adjudicado el cargo, y pues un interesado, por ejemplo el caso de un diputado, de un alcalde, impugna esta situación, ¿verdad? Estos, digamos, son los recursos o los casos en los que más comúnmente se plantean estos recursos. Para tener también, digamos, claro de los mayores problemas que se dan en el caso de los recursos, o que por lo menos yo les podría decir los errores comunes en el planteamiento de los recursos, es, por ejemplo, que no se acredita bien la representación, no interponen el recurso idóneo y, digamos, al interponer un recurso que no procedía, pues se les vence el plazo para presentar el que legalmente sí correspondía para esa resolución. También cuando se plantean recursos de forma extemporánea, o por ejemplo, hay varios casos en los que se plantea el recurso en nulidad y lo hacen fuera del proceso electoral. Entonces, por eso, digamos, es muy importante que ustedes entiendan y conozcan cuáles son los recursos, en qué momento deben de plantearse o pueden plantearse, y en contra de qué resoluciones proceden. Para dejarles claro un concepto, digamos, de lo que son las fases del proceso electoral, acá vamos a hablar de digamos, de lo que contempla la norma de la reforma del 2016. Nosotros también, aquí también vale la pena mencionar que quisiéramos evaluar muy bien este tema de las fases del proceso electoral, porque ustedes lo pudieron ver en las últimas elecciones, prácticamente no dio tiempo a que hubiera una campaña política como tal, y también las juntas electorales pues tienen muchos inconvenientes, porque los fondos que se les entregan a las juntas electorales pues no llegan a tiempo y tiene que hacerse todo con urgencia. Lo ideal sería también pensar que en el año preelectoral podamos hacer ciertos procesos para facilitar pues todo el trabajo de las juntas electorales. Si nos vamos a la primera fase del proceso electoral, esta es de enero a marzo del año de la elección. Primero procede el cierre del padrón electoral, se hace el acuerdo de convocatoria a elecciones e inicia posteriormente la fase de inscripción de candidatos. La segunda fase se tiene ya todo el tema de campaña electoral, es de marzo a junio,
Y finalmente, la tercera fase, pues ya son las elecciones generales. En la fase de elecciones generales hay una primera elección en el mes de junio y si es necesario una segunda vuelta o segunda elección, esta se realiza en el mes de agosto. Como ustedes saben, también la reforma del año 2016 surge una nueva opción que es el caso de que hay que se repitan las elecciones debido al tema del voto nulo, que este se convierte pues en un voto nulo vinculante. Entonces, en ese caso, pues estas serían, si hay, se repiten, se repetirían nuevamente en octubre. En el caso que se repita esta, digamos, la elección, la convocatoria debería realizarse en el mes de julio. Esto también fue una reforma del año 2016. Y posteriormente, una vez finalizado, digamos, la fase de proceso electoral, se viene toda una fase de seguimiento y pues, de diligenciamiento de todos los procesos pendientes, y esto se hace de noviembre a diciembre. Esto, como ustedes saben, digamos, sería en los términos teóricos lo que contempla la norma respecto a los medios de impugnación. Creo que hay que ser muy enfático en que para que los medios de impugnación procedan, pues lógicamente tenemos que conocer bien qué resoluciones podemos impugnar, qué recurso podemos plantear según la fase o según el momento, ¿verdad? Sea proceso electoral o fuera de este. Y también hay algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. En el caso de algunos recursos, por ejemplo, recursos de adjudicación de cargos, ya ha habido antecedentes en los que, por ejemplo, un diputado no se le adjudicó su curul y 3 años después ya la Corte de Constitucionalidad le adjudicó la curul. Y esto abre puertas incluso a demandas de daños y perjuicios en contra del Tribunal Supremo Electoral. Otro tema también que ustedes tienen que tomar en cuenta es que como Tribunal Supremo Electoral y entidad pública debemos de velar por los intereses del Estado de Guatemala. ¿Qué sucede? Debemos de llegar a la última instancia, es decir, si hay un amparo y no lo resuelven a favor de la otra parte, estamos en obligación de presentar la apelación como tal, como tribunal, ¿verdad? Acá es eso, tenemos la coordinación de asuntos jurídicos, tiene un área procesal, un área administrativa, entonces los expedientes pues también se van a dividir en el tema administrativo, el área procesal, y ahora también, lógicamente, la mayor carga de recursos se dan durante el proceso electoral, y es por eso también que durante el proceso electoral incluso podemos reforzar ciertas direcciones con personal temporal, lo cual es permitido por la ley, y por eso también les mencionaba aquí el tema de las fases del proceso electoral, porque ustedes saben que por ley le otorgan al Tribunal Supremo Electoral 500 millones el año del proceso electoral. La idea es que se reciba este dinero al menos en el año preelectoral para que se puedan hacer todos los procesos de adquisición para estar listos para el próximo año de elecciones. Yo creo que me quedaría por acá y con mucho gusto pues estaría abierto a contestar las preguntas que ustedes puedan tener. Bien, muchas gracias, maestro Gabriel Vladimir Aguilar Bolaños, por esta magnífica exposición del día de hoy acerca de los recursos que resuelven en el Tribunal Supremo Electoral. Pues hay algunas preguntas que tienen relación al tema que usted disertó el día de hoy. Y la primera pregunta se refiere a que hubo un caso de un comité cívico acá en el departamento de Zacapa, y el expediente dicen que iba de un lugar a otro sin darle solución a la resolución planteada. Entonces, ¿cómo plantea el Tribunal Supremo Electoral ahora dar una solución a este tipo de lagunas jurídicas que existen para que no suceda lo mismo? Esa es la pregunta en concreto.
en este tema es importante considerar, bueno, primero que todo tendríamos que entender qué recurso se planteó o qué expediente era en ese tema específico, pero ¿qué sucede también? Hemos visto que no ha habido un sistema de trazabilidad de los expedientes. Es decir, se presenta, por ejemplo, un recurso o se inicia un expediente y no contamos, hay pues algunos sistemas, pero son pues, bastante rústicos, incluso en muchas ocasiones seguimos utilizando el control vía libros de conocimiento y, digamos, no existe esa trazabilidad de dónde está el expediente específicamente. Entonces, también estamos haciendo una labor de identificar esos procesos que están o que fallaron en su momento y cómo podemos automatizar estos procesos y también, digamos, contar con un sistema que tenga esa trazabilidad del expediente, es decir, dónde ingresó, en qué fase está y quién es la persona responsable para que el pleno de magistrados pueda indagar, digamos, si un expediente ha tomado demasiado tiempo, bueno, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha resuelto? Entonces, le vamos a apostar a la tecnología. También estamos capacitando a nuestros delegados y subdelegados. Se está haciendo una capacitación muy seria a través del Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral. Es una capacitación que ha sido desarrollada por expertos metodológicos y académicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y en este caso pues tiene una duración de 18 meses, todo el programa completo, que es para delegados y subdelegados, porque queremos fortalecer a nuestros delegados y subdelegados, y también están participando algunos profesionales de otras direcciones del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, digamos, lo que les diría es que ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues efectivamente tenemos que tener un mejor control de los expedientes y también no solamente pensando en recursos tecnológicos, sino en aquellos casos en los que sea necesario, pues fortaleciendo las direcciones específicas para contar con el recurso humano necesario para poder ser más ágiles en nuestras resoluciones. Muchas gracias, maestro. Otra interrogante que tiene nuestra audiencia es que actualmente cuántos partidos políticos existen en Guatemala y cuántos de estos tienen recursos pendientes que aún no se resuelven a la fecha. Bueno, miren, el tema de recursos pendientes a la fecha, no les podría dar, digamos, un dato exacto, pero varios de ellos tienen todavía expedientes. Algunos de ellos ya están en el proceso de resolución, de resolverse. Teníamos en las elecciones pasadas, en este caso, 26 partidos, de los cuales algunos fueron cancelados porque no llegaron al mínimo de votantes, y actualmente contamos con 22 partidos vigentes y hay varios partidos que están en formación. Algunos de los partidos se encuentran en proceso de cancelación, otros se encuentran suspendidos. Esto a raíz de diferentes procesos, sobre todo por el tema de falta de pago de las sanciones económicas o multas. Gracias, maestro. Otra interrogante que tienen acá es que va de cierta forma pues ligada a la pregunta que le acaba de hacer, es cómo hacer más ágiles las resoluciones en el registro de ciudadanos. Bueno, ustedes saben, pues es de conocimiento público que nosotros ya hicimos algunos cambios en el registro de ciudadanos. Tenemos un nuevo director del registro de ciudadanos y en este caso también nosotros venimos a encontrar una dirección de recursos ciudadanos que está, digamos, débil, ¿verdad? No cuenta con el personal necesario, incluso carece, necesitaría más abogados. Entonces vamos a generar, digamos, ese fortalecimiento en cuanto al recurso humano para que también pues, el registro de ciudadanos pueda ser más ágil en sus resoluciones. También lo que estamos tratando de pues, mejorar y lograr es un trabajo en equipo con las diferentes dependencias del registro, el director del registro y también otras unidades del tribunal. Por ejemplo, la unidad de medios, la inspección general y también, en este caso, la unidad de fiscalización, que muchas digamos, de sus procesos recaen en el registro. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer esos informes también para que el registro pueda
tener, digamos, una mayor agilidad para resolver. Algo también que es muy importante que la audiencia conozca es que muchos de los recursos de apelación en los casos no de apelación, sino que de amparo en los casos de multa, los ha perdido el Tribunal Supremo Electoral, se han declarado con lugar a favor del interesado porque se violaba su derecho de defensa. Es decir, en su momento, el Registro Ciudadanos procedía a resolver sin darle audiencia al interesado, sin realizar un proceso específico para que la parte pudiera ejercer su derecho de defensa. Entonces, esto es algo también que tenemos que mejorar, pero digamos es una suma, uso de tecnología, más recurso humano y sobre todo recurso humano calificado. Acá también, pues lógicamente el tribunal necesita de los recursos necesarios para poder adquirir los equipos, el software y contratar el personal que se requiera para las diferentes unidades. Y acá también debo ser muy, muy claro y enfático. Hay, digamos, también una percepción incorrecta en cuanto al presupuesto que maneja el Tribunal Supremo Electoral. Los 500 millones que le dan al Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral no se dan año con año, ¿verdad? Entonces, el presupuesto del tribunal es un presupuesto de aproximadamente 240 millones. Nosotros pedimos 260 millones, pero digamos, por ejemplo, nos están asignando en el proyecto de presupuesto mucho menos de eso, más o menos como 148 millones de quetzales, o creo que son como 148 millones de quetzales, más unos millones de inversión. Pero, por ejemplo, para fortalecer la unidad informática, solo un servidor, digamos, puede llegar a costar $1 millón, no de quetzales. Tenemos que tener los fondos necesarios para poder comprar estos equipos y fortalecer las diferentes unidades. También hay que decirlo, como les decía al inicio de esta charla, el tribunal está ubicado, incluso, se me había olvidado mencionarlo, la Casa de Yurrita ya ha tenido, digamos, hasta dictámenes en los que dicen que pues, no es apta para el uso de oficinas. Entonces, debemos de contar ya con un espacio adecuado para el tribunal. El tribunal adicionalmente cuenta con casas alquiladas alrededor de la sede central, porque pues digamos, es materialmente imposible que todo el personal del tribunal pues esté ubicado en la Casa de Yurrita, en el edificio anexo. Entonces hemos tenido que recurrir a alquilar casas que se encuentran cerca de la zona, e incluso tenemos, por ejemplo, la dirección de informática se encuentra en la zona 12. Entonces esto también es algo que un legado que quisiéramos dejar como magistratura, es contar con un edificio, con unas instalaciones dignas de un tribunal que va a quedar para la posteridad. Ustedes lo han visto, cuánto gastan las entidades públicas en arrendamientos. Lo que nos estamos gastando aquí año con año, pagaríamos en 10 años un edificio nuevo. Y esto es mucho mejor para las arcas del Estado. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta que nos hacen es que si se pueden plantear el recurso de apelación en el registro de ciudadanos departamentales, o este debe ser planteado directamente en el Tribunal Supremo Electoral. Bien, en este caso, ustedes recuerden que cuando hablamos del recurso de apelación, son ante las resoluciones definitivas del registro de ciudadanos. Y en este caso, pues esas resoluciones definitivas se hacen acá en sede central, porque son resoluciones del director. En el caso y debe plantearse, ya sea acá ante el registro de ciudadanos o ante digamos, ya el recurso de apelación como tal debe presentarse acá ante el director, ante el registro de ciudadanos. En el caso de las delegaciones, subdelegaciones, pues ahí procedería, en este caso, el recurso de revocatoria. Gracias, maestro. Otra de las preguntas que poco tiene relación al tema, sin embargo, pues nos la hacen por medio de nuestro Facebook Live, es la siguiente. ¿Por qué permiten tanto partido político? Y si eso es beneficioso o perjudicial según su criterio. Okay. Mire, no es que nosotros como tribunal permitamos tanto partido político.
vamos a hablar de los valores democráticos. Y uno de los principios democráticos y valores democráticos es el pluralismo. Pluralismo político quiere decir que podemos tener diferentes organizaciones políticas o varias organizaciones políticas que quieran participar en un proceso electoral. La Constitución y la Ley Electoral de Partidos Políticos permite esa libertad de asociación y la libertad de conformar partidos políticos. Entonces, una vez un partido político o, digamos, un grupo de personas que quiera conformar un partido político cumpla con todos los requisitos de ley, que por cierto, no son, digamos, requisitos sencillos de cumplir. La formación de un partido político, dependiendo de cuánto tiempo se tomen para realizar sus asambleas, una vez esté conformado el comité pro formación, pues puede tardar más de 2 años. Entonces, realmente no es un proceso sencillo. Y precisamente también es un tema que yo les diría que también depende de la madurez de la democracia. ¿Por qué? Muchas veces cuando ustedes miran países en los que hay 1, 2, 3 partidos, es porque, digamos, estos partidos han, a lo largo de la historia del funcionamiento de estos partidos, han logrado mantener su estructura y contar con una cultura democrática adentro del partido. Y también le han dado mucha participación y han sido incluyentes con sus bases. Y eso los ha convertido, digamos, en partidos sumamente sólidos, fuertes, y por eso no surgen nuevas opciones. Yo le diría acá que el hecho que nosotros como guatemaltecos, tanto constitucionalmente como por la ley electoral de partidos políticos, tengamos la libertad para el ejercicio del sufragio, es decir, tenemos libertad para ejercer el derecho de voto, no es solo que yo pueda votar libremente, es decir, sin presión alguna, sin, digamos, sin ninguna condición o coerción para que yo ejerza ese derecho, sino también que yo tenga la libertad de escoger entre diferentes opciones. Esto para mí es algo positivo. Ahora bien, algo muy importante es que cuando vaya a ejercer este derecho a voto, lo ejerza con conocimiento de causa. Que yo sea una persona que tenga claro por quién voy a votar y por qué voy a votar por ese partido político. Lo que también nosotros tenemos que reformar es, o fortalecer, es que los partidos sean capaces de transmitir su mensaje. En estas elecciones pasadas tuvimos una campaña política muy corta y digamos, los partidos no lograron transmitir ese mensaje. La etapa, a veces nos olvida mucho la etapa de proselitismo en la que los partidos logran que el ciudadano pues se sienta parte de esa fundación, de esa organización política, se sienta parte y se apropie de los valores de esa organización política. Entonces yo creo que los partidos también deben de, digamos, de fomentar y de priorizar, generar una cultura democrática a lo interno de sus partidos, inculcando valores democráticos a sus bases, a sus líderes, y de esta forma también, pues esto se extrapola hacia el resto de la sociedad guatemalteca. Y seguramente cuando logremos esa madurez democrática, pues puede ser que se reduzcan los partidos políticos, pero ahorita, por ejemplo, ya hay mucha gente interesada en generar un partido político para las siguientes elecciones porque quieren participar. Muchas gracias, maestro. La verdad que las personas en línea pues tienen dudas de diferente índole, no solo del tema tratado, y en aras de pues aprovechar sus conocimientos, en aras de aprovechar su experiencia, pues algunos quieren que se hagan las diferentes preguntas que de alguna manera pues no tienen relación con el tema. Sin embargo, pues entre otra pregunta o inquietud que tienen es su opinión acerca de la propaganda política anticipada que andan haciendo algunos funcionarios públicos y si estos podrían ser sancionados de oficio. Esa es la pregunta en concreto. Miren, acá nosotros vamos a aplicar el artículo 94 bis, que es el artículo de propaganda ilegal de personas individuales. ¿Cuál es, digamos, la sanción al momento de incurrir en la propaganda ilegal de personas individuales? Es básicamente la no inscripción de esta persona en un futuro proceso electoral. Y acá hay que, digamos, tener claro los supuestos de hecho. No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual
a cargos de elección popular, publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social antes de la convocatoria oficial de elecciones, sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Acá es importante, digamos, que ustedes tomen en cuenta que parte de lo que queremos hacer es tener claros esos criterios cuándo se incurre en propaganda ilegal y cuándo no. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, no voy a decir nombres para no, pues no perjudicar o no traer a colación a ninguno de los posibles candidatos, pero digamos que varios de los excandidatos a presidente de las elecciones pasadas, pues la gente asume que ellos quieren volver a participar. Y ellos son muy activos, los entrevistan en medios de comunicación, publican artículos en prensa, o los entrevistan en periódicos, o en sus redes sociales, pues emiten sus comentarios. ¿Es esto o no propaganda ilegal? Pues miren, esto es algo que es lo que queremos, tener claridad de criterio, cómo lo vamos a resolver. ¿Cómo lo han hecho en otros países? Porque ustedes vieron el artículo que les leí, dice publicitando su imagen. En otros partidos, en otros países, perdón, como se interpreta esto, es cuando hay un llamado al voto. Digamos, si yo, Gabriel Aguilera, pues soy un abogado y notario que no estoy participando en la vida política y hoy digo, bueno, yo quiero ser candidato en el año 2023 y hoy comienzo a publicar mis opiniones, digamos, hacer, no sé, tratar de generar una opinión y que la gente me vaya conociendo, estoy o no estoy publicitando mi imagen, ¿verdad? Pero si no hago este tipo de actos, ¿cómo la gente me va a conocer? ¿Cómo me voy a dar a conocer si esto es prohibido, ¿verdad? Entonces hay que buscar el criterio que es básicamente el llamado al voto. Ahora bien, hay unas que se encuentran yo les podría decir en una línea gris, porque como les digo, por ejemplo, hay personajes públicos que es de conocimiento general que pues desean optar a algún cargo político, algún cargo de elección popular. Entonces, en estos casos, contamos con dos unidades, con la inspección y con la unidad de monitoreo de medios, pues que determinan si están incurriendo en una acción de propaganda ilegal. El tema de la sanción es que no serían inscritos de conformidad con el artículo 94 bis, aunque también el artículo 88 de la ley pues nos faculta a poder imponer otras sanciones, por ejemplo, pues una amonestación escrita, una amonestación privada, pública. Entonces, sí, creo que en la actualidad, pues hay algunos casos que podrían estar dentro de esa línea gris, pero lógicamente no les puedo adelantar un criterio, ¿verdad? Porque si no, al momento de resolver me tendría que inhibir. Pero sí les dejo, digamos, esa inquietud que lamentablemente ha habido mucha discrecionalidad al respecto. Y lo que yo creo que quieren todas las personas son reglas claras, son criterios claros. Bueno, ¿qué es propaganda ilegal y qué no lo es? Para que yo tenga claro y sepa que si incurro en eso, pues voy a ser sancionado. Y si omito caer en esos supuestos de hecho, pues voy a estar tranquilo. Entonces, muchas personas que se nos han acercado, que están interesados en formar un partido político, lo primero que nos preguntan es, miren, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué puedo publicar? ¿Y eso por qué? Porque ni la ley ni el reglamento lo tienen claro. Muchas gracias, maestro. Otra de las preguntas que nos hacen es que si existe algún lugar donde consultar las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, que si las mismas las sistematizan y si existe algún manual de criterios para emitir las resoluciones. Ok. Bueno, miren, nosotros tenemos algunas resoluciones publicadas en nuestra página web. Precisamente no existe un manual de criterios y eso es algo que queremos traer nosotros, que nosotros queremos también dejar implementado un manual de criterios, no solo para a lo interno del tribunal, sino también que los usuarios, los ciudadanos, pues puedan tener acceso a estos criterios. Y el otro tema es que también estamos trabajando en generar una compilación de las resoluciones del tribunal, digamos, de las principales resoluciones del tribunal que generan jurisprudencia en materia electoral.
para que pues, los usuarios, los abogados y los demás interesados tengan acceso a estas resoluciones y puedan conocer los criterios, digamos, más comunes del tribunal. Esto pues también lo tenemos ya como uno de los principales objetivos de esta magistratura. Muchas gracias, honorable magistrado, maestro Gabriel Vladimir Aguilar Bolaños. Las preguntas pues han sido muchas, sin embargo que por cuestiones de tiempo pues vamos a dejarlas hasta ahí el día de hoy. No sin antes, maestro Gabriel Vladimir Aguilar Bolaños, agradecerle su charla que nos ha sido muy grata y hemos aprendido mucho sobre los recursos que se pueden plantear ante el Tribunal Supremo Electoral. En nombre del Centro Universitario de Zacapa, CUNSAC, así como la Asociación Zacapaneca de Profesionales del Derecho y la Asociación de Abogados y Notarios de Chiquimula, pues queremos darle las gracias por la intervención que tuvo a bien darnos el día de hoy. Gracias, maestro, por su calidad humana, gracias por estar abierto siempre a nuestra propuesta de educación. Gracias, maestro, por brindarnos este espacio de su tiempo y por ayudarnos tanto a los profesionales de Zacapa como de Chiquimula a entender de mejor forma los procedimientos que se llevan a cabo en el Tribunal Supremo Electoral. Esperamos, pues, más adelante tener de nuevo la oportunidad de tenerlo acá con nosotros. Ojalá sea de forma presencial para lograr el acercamiento con nuestras autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Si no fuera posible, pues seguimos por estos medios. La situación acá es que la academia continúe, que el aprendizaje llegue cada vez más a todos los lugares, a todos los rinconcitos de Guatemala. Y qué grata es tener una conferencia con una persona tan capacitada como lo es usted. Así que, maestro Vladimir Aguilar, muchas gracias de nuevo en nombre del Centro Universitario, de la Asociación Zacapaneca de Abogados, así como la Asociación de Abogados y Notarios de Chiquimula. Muchas gracias por su participación y espero tenerlo pronto de nuevo acá en Zacapa y en Chiquimula para que nos dé otras lecciones referentes al Tribunal Supremo Electoral. No, al contrario, miren, el agradecido soy yo. Para mí es un honor y felicitarlos por este tipo de actividades. Creo que es muy importante que tanto los abogados como los ciudadanos o de otras profesiones conozcan a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, conozcan a los magistrados, sepan que acá, pues, no es que nosotros hayamos hecho un tiempo para ustedes, nosotros nos debemos a ustedes, encantados de participar en este tipo de actividades. También agradecerles a ustedes sus preguntas. Es bueno saber, digamos, cuáles son sus dudas, qué problemas han tenido, cómo podemos mejorar como institución. Creo que las instituciones tienen que estar en una mejora continua. Agradecerles también que sepan que somos una magistratura de puertas abiertas. Se pueden acercar a nuestras delegaciones en Zacapa, en Chiquimula, ante cualquier duda que tengan. También aquí en la ciudad de Guatemala, pues estamos para servirles. Yo, pues, con mucho gusto, yo por mí estaría ya en Chiquimula o en Zacapa participando con ustedes con todo el gusto del mundo. Si lo podemos hacer todavía este año, pues vamos a hacerlo. Creo que ya ayer justo salieron publicados nuevos protocolos para que podamos ya tener clases de educación superior a nivel ya, digamos, en persona. Y yo creo que ya vamos saliendo de estos temas y claro, como lo decía la licenciada Mari, que tenemos que tener todavía mucho cuidado ante esta pandemia, seguir cumpliendo con las normas sanitarias para pues seguir conteniendo esta pandemia. Pero realmente agradecerles, les agradezco mucho las preguntas y miren, también quiero pues dejarles un mensaje a todos los que, a la audiencia que nos está acompañando hoy, y es decirles que nosotros, el máximo objetivo que hay siempre, pues nosotros somos en un cargo público, la crítica, el ataque va de la mano, el cargo público, eso es normal. Y yo les diría que incluso no es algo solo a nivel alto, desde los niveles técnicos, la gente en el servicio público pues recibe esas críticas y todo, pero yo creo que eso nos impulsa a mejorar, nos impulsa a buscar esa transparencia, esa eficiencia que debe tener el Tribunal Supremo Electoral, y creo que nuestra máxima aspiración es dejar un Tribunal Supremo Electoral con un nivel de prestigio óptimo y que la población recupere esa confianza, que el tribunal ejerza
sus funciones, que ejerza sus facultades siempre en el marco de la ley y que no sea politizado. Eso es muy importante porque las resoluciones de un tribunal deben ser basadas y fundamentadas en ley, no en temas políticos. Y eso creo que es algo que la población tiene que tener en consideración. Y bueno, como les digo, espero que pronto nos volvamos a ver. Agradecerles muchísimo a ustedes por esta iniciativa porque queremos estar con ustedes, intercambiar con ustedes, intercambiar ideas, intercambiar conceptos y también críticas constructivas de ustedes hacia nosotros para que podamos mejorar la institución, porque al final el tribunal no es mío, no es del resto de magistrados, el tribunal es de los guatemaltecos y lo que queremos dejar es una institución operante, una institución de prestigio y una institución sólida para el futuro de Guatemala, ya que somos finalmente no solo el rector en tema electoral, sino somos un pilar de la democracia en Guatemala, y cuando digo somos, no solo es el tribunal, sino la ciudadanía en general. Así que agradecerles nuevamente y ya saben que estamos a la orden para apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias, maestro. Dios le bendiga y muchas gracias por su aporte. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche.